Gracias a Dios. Muy buenos días otra vez. Hoy vamos a continuar con el tema que hemos estado viendo acerca de cómo Dios quiere que nosotros aprendamos a manejar toda la situación acerca de la economía. Y vamos a ir un paso más adelante en nuestro estudio. Y el día de hoy vamos a basar la enseñanza en un solo versículo, que es el siguiente versículo que nos enseña lo que he puesto como título, la pobreza que nos hizo ricos. Este versículo es 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. De hecho, con él quiero empezar. Así que si está listo, tiene su Biblia, acompáñeme a 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice en el siguiente versículo: ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Acompáñenme un segundo y oremos. Dios Padre, queremos pedirte que a través de esta enseñanza, a través de este momento donde estaremos en tu palabra, tú nos enseñes lo que significa la aplicación, cómo debe ser aplicada y reconocida esta palabra que tú has puesto en tu bendita palabra. Muchas gracias, porque sabemos que todo lo que ha salido de tu boca, Señor, es santo, es de bendición, es para nuestro crecimiento, es para que lo consideremos de manera prioritaria. Gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu palabra bendita y estudiarla. Te pido que cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchen, podamos comprender lo que ella significa. Guíanos y líbranos de todo error humano. Guíanos y líbranos de toda intención humana. Pedimos que tú seas exaltado a través de este estudio. En Cristo Jesús. Amén. 2 Corintios 8:9 habla acerca de cómo en esta sección a donde hemos estado hablando del dinero, de dar el dinero, de cómo debemos considerar el dinero, de cómo debemos nosotros tener esta práctica, el apóstol Pablo, de alguna forma, inspirado por el Espíritu Santo, introduce en medio de este estudio del dar el dinero a los santos porque se está recolectando una ofrenda, como ya sabemos, para llevarle a los santos de Jerusalén, que están muy pobres. Pone el Espíritu Santo este versículo de una profundidad doctrinal increíble. Este versículo es maravillosamente cautivador por su inmensidad, su profundidad, el impacto, y ciertamente trasciende, porque es muy sencillo de entender. Es decir, cualquier niño que lo pueda leer puede darse cuenta lo que significa, porque realmente no encontramos palabras confusas, teológicas, y aunque se puede comprender fácilmente a cuanto a su significado, que es directo, que es simple, la plenitud de lo que dice es incomprensible. Es decir, con la lectura entiendes lo que dice, pero con una eternidad es posible que nunca entiendas cómo se aplica. Es una verdad como si fuese un diamante resplandeciente, y eso es lo que el día de hoy vamos a tratar de estudiar con la guianza del Espíritu Santo, de esta riqueza que acabamos de leer. Es la historia de Cristo y es la riqueza que Él tiene y cómo es que Él se hace pobre para que cada uno de nosotros seamos enriquecidos. Es la historia de cada creyente, desde la pobreza hasta la riqueza. Cristo está aquí, revelado, y aquí estamos nosotros también. Ahora, antes de entrar de lleno a este versículo que estaremos estudiando, permítame repasar brevemente dónde nos encontramos. Pablo se dirige a los corintios, como he dicho, sobre el tema de dar. Y específicamente, mientras él está viajando por las diferentes iglesias que él ha levantado, está recolectando una ofrenda, porque ese es el tema, el dar a los demás. ¿Qué hacer con nuestro dinero? Hemos aprendido que donde tú gastas tu dinero, ahí está tu corazón. Hemos aprendido que el dinero o tú lo tienes o él te tiene a ti.
Hemos aprendido que la bendición de Dios está para nosotros, para que disfrutemos de este mundo, para que hagamos de este mundo y saquemos los mejores provechos de este mundo, pero ¿con qué intención? ¿Por qué es que Dios te permite prosperar? ¿Por qué es que Dios te permite que tú tengas todo lo que tengas? O lo que tienes, o lo que logres, o lo que vas a lograr, o has logrado. Hemos aprendido que no es solamente para nuestro deleite, no es para decir, ay, ahora que tenemos mucho vamos a tirarnos a una hamaca y vamos a disfrutar de la vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pablo está pasando por estos lugares recolectando este dinero que pueda llevar a Jerusalén para los santos que están ahí en esa ciudad. La iglesia en este momento en Jerusalén es muy pobre, porque muchas personas llegaron a la iglesia como peregrinos, visitando la tierra de Palestina durante el tiempo de las fiestas y escucharon de este Salvador. Se convirtieron a este Redentor y nunca más regresaron a sus casas. Por lo tanto, no tenían trabajo, casa ni sustento. Es gente pobre. Y estos peregrinos que quedaron ahí, que empezaron a tener una vida diferente, que se encuentran ahora en un lugar distinto, no tienen cómo salir adelante. Tuvieron que los cristianos del lugar entrar al quite, si me permite, entrar en esta situación y decir, ¿cómo vamos a ayudar a estas personas? Es como si de repente entrara aquí a este lugar algunas personas que vinieran menesterosos, que tuvieran que ser atendidos. Nosotros como cristianos tendríamos que ver cómo les podemos ayudar. Y eso no es ajeno a lo que hemos vivido, porque hemos ayudado a la gente. ¿Usted recuerda a Moisés? ¿Sí se acuerda? ¿Quién se acuerda de Moisés? Apenas hace unos días hablaba yo con mis familiares, tuvieron una reunión y estábamos ahí y les comentaba yo acerca de esta persona. Y les decía yo, les comentaba cómo es que esta persona entró, cómo estuvo entre nosotros, no sé si estuvo 3 meses o 2 meses, y cómo él pasó los últimos días que Dios le permitió en esta tierra, escuchando del amor de Dios, pero no solamente escuchándolo, sino viéndolo a través de usted y de cada uno de los que estuvimos ahí cerca de él, donde le pudimos atender, le pudimos apoyar, le pudimos dar todo lo que Dios nos permitió. Entonces los cristianos de la iglesia de Jerusalén tenían esta situación, porque una vez que se identificaron con Cristo, estas personas que son ahora los cristianos, de repente la iglesia un día se vio inundada. De repente un día la predicación vinieron 3,000 personas a Cristo. Al otro tiempo después 5,000 vinieron y ahora ya no son 3, ya son 8. Y la Biblia dice que nada más se contaban a los hombres. Pero si se convirtieron 5,000 un día y con ellos llegaron la pareja, el esposo, ya son 10,000. Y había 3,000 y no contaron a las mujeres. Y si eran 6,000 y 10,000 ya son 16,000. Por eso los teólogos dicen que más o menos la cuenta era 20,000 personas. ¿Qué hacemos con 20,000 personas? ¿A dónde los llevamos? ¿Cómo los organizamos? ¿Vamos a tomar la cena del Señor? A ver, compremos 20,000 vasitos. ¿O cómo les vamos a dar de tomar lo que les vayamos a dar de tomar? Entonces es una situación un poco compleja. Y Pablo está en ese sentido de querer ayudarlos porque sabe que se han quedado sin nada estas personas, porque sabe que hay una problemática, anda recorriendo las iglesias que levantó, anda pidiendo una ofrenda. Y lo que hemos aprendido es que estas personas tienen esta problemática porque no solamente llegaron los nuevos, sino que los que se convirtieron a Cristo, que tenían un trabajo, tal vez lo perdieron porque se convirtieron a Cristo. Si tenían un negocio, tal vez ya no les compran porque se convirtieron a Cristo. Si vendían algo, tal vez ya no lo pueden vender, ya la gente no les quiere surtir o no les quiere comprar. Y entonces hay una situación difícil. Muchos perdieron sus trabajos, fueron echados de la familia y por lo tanto están en una pobreza. Y está extendiéndose esta pobreza. Ese es el principio de la vida de la iglesia. Las personas que tenían dinero, entonces en ese momento, por eso leemos en Hechos 4 que decían, ¿qué vamos a hacer? Oye, pues yo tengo un terreno, lo vendemos y lo que nos den, pues lo traemos y vemos cómo se puede ayudar a la gente. Y la gente venía con sus pertenencias, la gente traía el dinero que había ahorrado o que había vendido o que tenía y empezaban a ayudar, acercaban los recursos para poder salir adelante de esta situación porque la pobreza estaba ahí. Entonces querían satisfacer la necesidad de los pobres. Estaban recaudando el dinero para la iglesia para ayudar a estas personas.
Y Pablo ya había hablado en una ocasión con la iglesia de Corinto. Dice 2 Corintios 8:6, que es el siguiente versículo. Por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de ustedes, ya que él fue quien empezó a recogerla. Ahora, esto es 2 Corintios. Esto donde empieza la recolección de esta ofrenda fue en 1 Corintios. Al parecer los teólogos dicen que han pasado más o menos un año. Al parecer dice que los teólogos que a lo mejor por ahí de repente hubo una situación, una división, un altercado, alguien por ahí empezó a meterse, alguien por ahí empezó a crear esta división, y entonces Pablo tiene que ser un poco más enérgico, Pablo tiene que meterse otra vez y decir, hey, no dejen de hacer lo que estaban haciendo. Lo dijimos hace 2 semanas o una semana atrás, cuando la gente se desilusiona del líder, de las personas que están al frente, el impacto se ve en las ofrendas. La gente deja de dar. Entonces algo así está sucediendo. Pablo entra, empieza a animar otra vez. Mismo capítulo, versículos más adelante, versículo 10. Les doy mi consejo sobre este asunto. Está hablando de dar. Porque lo que hemos estudiado es que Pablo les está diciendo, hey, hay unos hermanos en Macedonia, que son las iglesias de Filipo, de Berea, que hemos estudiado, que ellos han dado mucho. Y ustedes tienen que tomar el ejemplo de ellos. Los está animando a sembrar. Dice, les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad, ya que hace un año ustedes fueron los primeros en dar e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den de lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que mostraron al principio era ¿qué? Sincera. Hemos aprendido que este era un tema no de una sola vez. O sea, es decir, cuando se levanta la ofrenda para la gente pobre de Jerusalén, no se dijo, ¿saben qué? Vamos a levantar una ofrenda, a ver quién quiere dar. Y, ay, sí, en la emoción traemos un predicador que hable muy bonito, que hable del dinero, y levantamos una ofrenda y se acabó. Y ya todo el mundo dice, ay, qué bonito, ay, qué bueno que sembramos, ¿verdad? Sí, no, este era un tema de cada 8 días. 1 Corintios 16:2, los domingos, cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Y esta es 1 Corintios, o sea, es decir, antes. ¿Cuál era la instrucción? Vamos a hacer una colecta que nos va a llevar determinado tiempo. Vamos a juntar una cantidad de dinero para que cuando yo regrese, porque él andaba visitando las iglesias, cuando yo regrese, lo que se haya juntado de cada domingo, yo lo lleve a los pobres de Jerusalén. Con 2 intenciones. Una era ayudar, porque eran muy pobres. Y 2, para demostrarle a los judíos que había gente que no los conocía, que no eran judíos, que eran gentiles, que eran gente que ellos no aceptaban, que les estaban mandando una ofrenda de amor. Entonces, los anima a terminar su ofrenda. Ahora, para estimularlos en cuanto a cómo dar, esto ya lo vimos, lo hemos visto durante las últimas 6 semanas, 5 semanas. Nunca habla de cantidades, nunca dice, tenemos que dar cierta cantidad. No, la cantidad no está prescrita, el tiempo tampoco está prescrito. Esto es de corazón, se trata de una ofrenda voluntaria. Ya lo analizamos. Y para estimularlos a ser generosos, en los primeros 8 versículos de 2 Corintios capítulo 8, vimos y aprendimos que esta gente de Macedonia, que es de la iglesia donde te digo que estaba Filipo, Tesalónica y Berea, él desglosa, y lo aprendimos, fuimos punto por punto viendo, habla de ellos. Ellos dieron porque entendieron que todo inicia por la gracia. Cuando Dios toca tu corazón y cambia tu manera de pensar, como con Zaqueo, que era el recaudador de impuestos, que se dedicaba a cobrarle a la gente,
Cuando Cristo llega a su vida, dice, yo le voy a dar la mitad de lo que yo tengo a los pobres. Y aprendimos que Jesús nunca le dijo, no, solo es el 10%, no, el otro 40%, no, lo estás entendiendo mal, no. Y luego dijo, si le he robado algo a alguien, le voy a regresar 4 veces. Y también aprendimos que Jesús nunca le dice, no, así no es, no metas el desorden, no. Jesús le dijo, la verdadera salvación ha llegado a esta casa. ¿Por qué? Porque donde está tu corazón, ahí es donde podemos ver en qué gastas tu dinero. Y lo hemos dicho varias veces. Muchos lo gastan en diversas cosas. Aprendimos que todo esto inicia por la gracia de Dios. Aprendimos que su ofrenda trascendió las dificultades o las situaciones o circunstancias difíciles. En otras palabras, no se vieron obstaculizados, frenados por las circunstancias. No dijeron, híjole, la situación está bien difícil. No, ¿sabes qué, Pablo? Yo creo que esto no es una buena época para... ¿Por qué no lo haces en diciembre, cuando viene el aguinaldo? Ahí pues todavía la gente tiene más dinero, un dinero extra. Pero ahorita en enero, no, es el tiempo de la guayaba. No, ahorita no es buen tiempo para hacer colectas. Trascendió las situaciones difíciles. Su ofrenda fue con alegría. Nos dijeron, ya va a hablar del dinero otra vez. Ya ves, no hubiéramos venido. Nos hubiéramos ido otra vez al... No, fue con alegría. Cuando hay que dar, vamos a dar. Aunque tenían poco, dieron mucho. Su ofrenda fue generosa, proporcional, sacrificada, voluntaria. Lo vieron como un privilegio, no como una obligación. En otras palabras, estaban ansiosos, incluso hasta insistían si podían dar. Su ofrenda fue un acto de adoración, de sumisión a sus líderes. Era consistente con otras virtudes, porque aprendimos que también tú puedes dar sin amor. Como cuando le das a alguien en la calle que de repente estás en el semáforo o vas en el urbano y alguien se sube a pedir una moneda y le dice, no estoy molestando, ya váyase. No, o sea, tú puedes dar sin amor, pero no se puede amar sin dar. Eso lo aprendimos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando que entendamos que si Dios nos ha hecho prosperar, que si Dios nos ha dado, nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos ha dado es con un propósito y para un propósito. Entonces nosotros no podemos ver el dinero como lo ve el resto del mundo. El dinero es que hay que guardarlo, o sea, cuesta mucho trabajo ganárselo. Hay que ser cuidadosos, no hay que gastar, no. Aprendimos que es una evidencia de un verdadero amor. Realmente amaban al Señor, realmente amaban a los santos y se manifestaba en la generosidad de sus ofrendas. Esposos, el amor se demuestra también en cómo gastas tu dinero con tu esposa. Porque tú le puedes decir, yo te amo. Uy, no, yo te quiero. Y la traes con los zapatos rotos. Y tú traes tus Nike, ¿no? O tú te compras tus buenos zapatos, o tú te gastas tu buen dinero vas y te comes tu bistezote y ella El amor se manifiesta con los hijos también. Pablo aquí se esfuerza para estimular el dar de los corintios, demostrándoles el ejemplo de los macedonios. Así es como debemos dar. Les habla de amor, les habla de dar, y les habla de que ningún ejemplo es mejor que Jesucristo.
El modelo humano son los macedonios, pero el modelo de generosidad que va mucho más allá, que trasciende mucho más allá, es el Señor Jesucristo. Por eso, 2 Corintios 8:9, siguiendo el orden de lo que vamos estudiando, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Empieza con un ejemplo de los humanos, que son los macedonios, los de Berea, los de allá de Tesalónica, los de Filipos, y luego los lleva al ejemplo de Jesucristo. Él, siendo rico, se hizo pobre. Es generoso. Ahora, los ricos, hay muchos ricos, hay mucha gente que tiene dinero y que es rica, pero no es el común denominador que cuando un rico ayuda a un pobre, se queda él pobre. O sea, yo no conozco a alguien que era muy rico y que ayudó a alguien y se quedó pobre por ayudar a los demás. No. De repente escuchamos por ahí que dicen, no, el señor Bill Gates dio $50 millones para ayudar a los niños necesitados de tal país, y dices, wow, sí, pero tiene 1,000 millones. O sea, nunca escuchamos que dio todo lo que tenía. No. Los ricos dan de su riqueza, normalmente no se empobrecen en el proceso. Normalmente dan y no son más pobres por dar. Pero aquí dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y cuando leemos ahí de que ustedes conocen el generoso amor, entendemos que no se puede ser cristiano y ignorar acerca de esto. Todo cristiano sabe que Jesús bajó de su trono. Todos los que conocemos el Evangelio sabemos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Ahora hay que entender qué significa esto, porque Él es el mayor ejemplo de esto. Todo aquel que conoce el Evangelio, todo el que conoce a Cristo, conoce su entrega. Ese es el corazón del Evangelio. Les recuerdo que todo dar por voluntad propia es dar por gracia. No es deber, no es obligación, no es un porcentaje fijo, no es un diezmo, no es una cantidad. Es un dar espontáneo. Es lo que hay en el corazón. Es dar por gracia, no por obligación, no a regañadientes, no por necesidad, sino porque queremos hacerlo. Cristo dio por amor, misericordia, gracia, bondad, y fue una bondad espontánea, inmerecida hacia los pecadores que no la merecían, y provenía de un amor puro e influenciado, y esa es la acción salvadora que define el dar de gracia en su máxima expresión. Ahora, ¿pero de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de alguna riqueza material terrenal? No. ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? Se refiere a su gloria eterna. De lo que estamos hablando es de la eternidad de Cristo. Él, siendo miembro de la Trinidad, se despojó de sí mismo y vino a la tierra. Por lo tanto, es crucial entender el Evangelio. Es crucial entender quién es Cristo. Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es crucial entender que aquel que tenía todo, que era todo, que ha existido desde siempre, dejó todo aquello para venir a la tierra para hacer que nosotros fuésemos enriquecidos. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este es el Dios eterno. Él es tan rico que es dueño de todo, del universo y de todo lo que en él hay.
Es todopoderoso, toda autoridad, toda soberanía, toda gloria, toda honra, toda majestad. La riqueza de nuestro Señor Jesús está más allá de la comprensión. Es ilimitado, infinito, como Él. Ahí vemos su riqueza. Porque Cristo no llegó y dijo, te voy a hacer millonario, te voy a hacer millonario. Bien, te voy a hacer millonario. No está hablando de esa riqueza. ¿Pero qué significa que se hizo pobre? Dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esta es otra versión. Es el mismo versículo, pero es otra versión. ¿De qué pobreza habla? ¿De qué riqueza habla? Lucas 9:58 dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿A eso nos llama Jesús? ¿A que andemos por la calle y que digamos, como la totola, ay, aquí nos cayó la noche, aquí dormimos, ¿no? No. O sea, ¿a qué tipo de pobreza se refiere cuando dice que Jesús se hizo pobre? Leemos un versículo como este, o alguien viene a la iglesia y nos comparte y nos dice, Jesús era pobre, era muy pobre. Miren, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Era muy pobre. Y hasta nos ponen una melodía así. Y entonces tocan las fibras de nuestro corazón. Dicen, ay, pobrecito Jesús. Y yo que tengo tanto. Ay, yo que tengo. Ay, no. Y hay gente que sufre y dice, ay, no. Hay que ayudar a los pobres. Le voy a decir una cosa. Esto no tiene nada que ver con la obra redentora, ¿eh? Nada. Ni como cuando alguien viene y te dice, es que Jesús en la cruz sufrió horrible. Y entonces te dan toda una cátedra de términos médicos y de que el paro cardíaco y que no podía respirar y que sangraba y entonces la gente lo escucha y lo ve y dice, ay no, hoy. Y entonces siente una compasión y dice, ay pobrecito Jesús. Y entonces tienden a llevar a la gente hacia eso como si eso afectara a la redención. Eso no tiene nada que ver con la redención. Nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué se refiere? 2 Corintios 8:9 no dice nada sobre Jesús económicamente. No dice nada acerca de su condición material en este mundo. Jesús no nos hizo ricos haciéndose pobre económicamente. El evangelio de la salvación no puede equipararse con la situación financiera de Jesús, más de lo que pueda equipararse con el dolor en la cruz. No podemos apegarnos a las emociones humanas. Yo te voy a decir a qué se refiere. No es que Jesús tuviera o fuese empobrecido, o no es que tuviera que vivir en circunstancias humildes. Cuando habla acerca de que se hizo pobre, se refiere a que se hizo hombre. No hay salvación a través de los sacrificios económicos de Jesús. Te voy a decir por qué. Si ese fuera el caso, entonces habríamos esperado que Él fuera mucho más pobre de lo que fue. Piensa conmigo por un momento en esto. No hay nada que indique en la vida de Jesús que Él fuera pobre económicamente. Él vivió una vida común como muchas otras personas. Y tú podrás pensar, no, bueno, espérate, nació en un pesebre, entre animales, con paja. Pero yo te pregunto, ¿por qué nació en un pesebre? ¿Alguien se acuerda?
¿Por qué? Porque no había lugar en la posada. Porque José iba a pagar la posada. No era que dijera, oiga, no tiene usted un lugar, un rinconcito, aunque sea por ahí, porque mire, no tenemos nada, ¿y qué vamos a hacer? Pues váyase allá al establo. No. José se dedicaba a pedir dinero para mantener a María. ¿Qué era? Tenía un oficio. O sea, en otras palabras, Jesús no era extremadamente pobre. ¿A qué me refiero con esto? Que en nuestra mente a veces decimos, es que se hizo pobre, decimos, ay, y luego leemos cosas como estas y decimos, ay, pobrecito, no tenía ni dónde dormir. Y yo aquí en mi recámara hasta con clima, y, ay no, Señor, ay no. No es eso. ¿Sabes por qué pasaba esto? Porque él decidió dejar su casa e ir a predicar el Evangelio. Y andar predicando el Evangelio. ¿Saben ustedes que hay gente que durante décadas o muchos años en nuestro país y alrededor del mundo se dedica a predicar el Evangelio y va de un lugar a otro lugar y a otro lugar, no tiene dónde, y la gente como ustedes, como yo, le abre su casa a las personas y le dice, por favor, hospédate aquí con nosotros? Pero lo hacen no porque sean extremadamente pobres, sino porque van de un lugar a otro predicando el Evangelio. Así que Jesús en ese sentido no es que no tuviera nada. Había un lugar, una casa, él seguramente había aprendido el oficio. En el peor de los casos, José era carpintero y debió haber tenido algún negocio, y si no tenía un local como tal, pues la gente decía, ¿quieres un carpintero? Ahí está José. Bueno, el José, pregúntale a José, ese hace buenas ventanas y puertas ¿no? Y entonces Jesús pasaba esta situación porque él andaba de un lugar a otro predicando. No estaban en situaciones o en circunstancias económicamente desesperadas. El costo de su ministerio itinerante y el sostén de su propia familia y la de sus seguidores fue obviamente asumido por los simpatizantes acomodados. Muchos de esos simpatizantes habían sido sanados por Jesús. O sea, Jesús llegaba, predicaba, venían algunos enfermos, o los enfermos que vinieran, los sanaba, y esa gente agradecida daba para el ministerio y sostenían el ministerio. Tanto así que necesitaba de alguien que llevara las cuentas. Y usted y yo sabemos quién era. Era Judas el que llevaba el dinero. Jesús no se complicaba en ese sentido. Tenía ahí a Judas y le decían, Judas, hay que pagar la posada, o Judas hay que pagar el dinero, la comida, o Judas Judas traía el dinero. Y disfrutaban de la hospitalidad de muchos. Podemos ver a María, a Marta y muchos otros. No vivían más pobre que la mayoría de los judíos palestinos del primer siglo. Muchos de esas personas tenían que mendigar para poder comer. Incluso Jesús ayudaba a esa gente con el dinero que se recaudaba. No está hablando de que Él renuncia a las cosas materiales, sino que renunció a las cosas inmateriales. Se está refiriendo a los ricos y pobres en el sentido espiritual. Porque no está hablando de economía. ¿Cuál era la pobreza de Jesús? La encarnación. Imagínate, Dios eterno, Rey de reyes, Señor de señores, no tiene principio, no tiene fin, y tiene que venir a este mundo
polvoriento. A mí me impacta la primera vez que escuché que dice que Jesús lloró, que Jesús rió, porque cuando la primera vez que lo leí fue así como que, caray, pues o sea, es como nosotros. Tuvo hambre, tuvo sed. A mí me impactó eso. La pobreza de Jesús fue haber dejado todo eso que él tenía en ese momento y venir a la tierra y pasar por todo lo que nosotros vivimos. Eso fue Gálatas 4:4, cuando él nació de una mujer, pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo que nació de una mujer y vivió bajo la ley y todavía se sometió. Cuando fue hecho en semejanza de carne, de pecado, Romanos 8:3, lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Les recuerdo que Jesús, aunque fue humano, nunca pecó. Colosenses 1:20. Cuando tuvo que ir a la cruz y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Cuando necesitaba descender de un linaje, y en este caso fue de David, Romanos 1:3, las buenas noticias anuncian la venida del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como ser humano, nació de la familia de David. No sé si usted se acuerda cuando estudiamos Mateo, hace como 4 años, 5 años, cuando estudiamos Mateo aprendimos del linaje de Jesús a través de José el carpintero y a través de María, la mujer a quien el Señor escogió para que diera luz a nuestro Señor Jesucristo. Los dos venían del linaje de David. Es decir, si hubiese todavía existido en ese momento en Jerusalén o en Israel la jerarquía de los reyes, el que seguía en el linaje para ser el rey era el que naciera o el que viniera del linaje de José. Ya no existía. Ya habían sido invadidos por los romanos, ya estaban los Herodes. Por el lado de María es que nace Jesús, no de voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces, se hace pobre incluso teniendo que descender de una familia del linaje de David. Cuando el Verbo se hizo carne también. Juan 1:14, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo como del Padre. Cuando se dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, durante breve tiempo, dice Hebreos 2:7, lo hiciste un poco menos que los ángeles. Tú lo coronaste de gloria y honor. Imagínate un día estar en el trono y que todos los ángeles te adoren y te exalten y que al otro día tú seas menor que ellos. Dejó todo. A mí lo que me admira es el Señor estando en forma humana, limitando su deidad, ¿no? Porque Él con un soluciona todo, ¿no? Cuando está con Pilatos o sea, con un, ¿cómo se dice? Guiñar el ojo, pone a todos en su lugar, ¿no? O sea, ese es para mí el poder, la autoridad. O sea, tengo toda la autoridad, tengo todo el poder para hacerlo y no lo voy a hacer.
Filipenses 2, versículo 6, Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano al vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Él descendió hasta la humanidad. Él sufrió todo lo que sufren los hombres. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Me encanta cuando le traen a la mujer adúltera, ¿no? Que la sorprenden en el acto y la traen a él y él está ahí, él agacha su mirada y empieza a escribir en el piso, no levanta la mirada, habla con ella hasta que le dice, tus pecados son perdonados, no levanta nunca la mirada, no. Decían algunos comentaristas, la mujer cuando la sorprenden en el acto de adulterio no le dicen, vístete mija porque te vamos a llevar con el Señor, no, la toman y la llevan así. No sabemos si iba semidesnuda, no sabemos si iba envuelta en una sábana, no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que Jesús nunca levanta su mirada, sino que escribe en el piso. Jesús fue tentado en todo, al igual que tú y yo, pero no pecó. Y fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Así que cuando Pablo dice, él era rico y se hizo pobre, la pobreza de Cristo es su encarnación. Él descendió. Efesios 4:8 dice, por eso dice, cuando subió a los cielos, porque Él estaba en los cielos, bajó, y cuando subió a los cielos se llevó a los prisioneros y entregó los dones a la gente. ¿Qué significa eso de que subió? Pues significa que Él primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo fue el mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Y Pablo cita el Salmo 68:18. Tú subiste a lo alto llevando cautivos a los prisioneros. Ahí recibiste ofrenda de los seres humanos, incluso de los que se habían rebelado contra ti, Señor Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, Él descendió, dejó su trono, bajó a la tierra y regresó a sentarse junto al Padre. Y se llevó a los que estaban en cautivo. Ese es todo otro tema, Descendió al infierno, predicó y subió al cielo. Dice 1 Pedro 3:18, por el Espíritu Jesucristo fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Los cautivos que liberó del dominio de las tinieblas. Así que aprendemos que Pablo, cuando habla acerca de que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos, no significa que dejó las cosas materiales. La riqueza de la que él habla es de lo espiritual. Rico en salvación, en perdón, en gozo, en paz, en vida, en luz, en gloria, en honor, en majestad. Somos llamados a ser coherederos con Cristo. Una herencia prometida, incorruptible, incontaminada, que no se desvanece, que está guardada, reservada para nosotros en el cielo. En eso es que somos llamados a ser ricos. Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que no tienen nada de eso. Éramos tan pobres como un hombre puede ser, no teníamos absolutamente nada. Y hoy Cristo, por vivir la vida que Él vivió, es que podemos tener acceso a esas riquezas. Y estamos aprendiendo acerca del dinero, y estamos aprendiendo acerca de cómo es que nosotros debemos manejar todo esto. No se trata de que tengamos dinero, si es que lo tenemos o lo lleguemos a tener, y que lo aprovechemos solamente para nosotros. Pablo escribe en 1 Corintios 1, en el versículo 4, siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, por el generoso amor
que les ha dado por medio de Jesucristo, porque por medio de Él, Dios les ha dado toda una riqueza espiritual para hablar, para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Como resultado, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los fortalecerá hasta el final, para que el día en que regrese nuestro Señor Jesucristo sean encontrados sin ninguna culpa. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida de su Hijo, con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. A eso somos llamados. A compartir, a dar. Somos coherederos, reinaremos con Él. Somos ricos en relación, en bendición espiritual, en los lugares celestiales. Dice 1 Corintios 3:22. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente lo futuro, todo les pertenece a ustedes. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Esa es la riqueza que tiene Dios para nosotros. Ay, sí, pero pues yo quiero riqueza, pero quiero riqueza de la otra. O sea, esa está padre y todo, pero yo quiero de la otra. Hemos aprendido también que el dinero, bueno, más bien el amor al dinero, porque aprendimos que el dinero te mide, es como un termómetro, pero es neutral, o sea, el dinero no es malo en sí, lo que está mal es nuestro corazón. Así que Él se rebajó a ser pobre para enriquecernos, para darnos ese estándar. Eso es lo que debemos buscar. El enriquecimiento que Cristo tiene para nosotros. Porque, ¿de qué te serviría tener todo el dinero si no tienes paz, si no tienes salvación, si no tienes el amor de Dios? Como hay tanta gente, y usted conoce o ha escuchado de gente que tiene muchísimo dinero y su familia está destrozada, sus hijos están peleados. No, yo conozco gente que se ha peleado por la herencia, por un coche, por un terreno, por una cuenta en el banco, o sea. Ahora, no quiero decir con eso que tengamos que ser mendigos, Jesús no lo era, pero tenemos que estar preparados para hacer frente a la extremidad de cualquiera. Incluso si sufrimos pérdidas, Pablo vio la ofrenda como una expresión de la verdad central del cristianismo, y es que Cristo se hizo pobre para enriquecer a alguien más. ¿A quién? A nosotros. Pero de la riqueza de la que hablamos nosotros, o de la que habla la Escritura, es: yo estoy dispuesto a obedecer al Señor y a dar todo con lo que Él me bendiga a otros. Ahí está la riqueza, en reflejar a Cristo. ¿Estamos dispuestos a hacerlo como Él lo estuvo? No sé, eso es cuestión de cada quien. Eso es algo que Dios tiene que tratar con nosotros. Algo que Dios esté tratando con nosotros día a día, todos los días. Porque vienen fechas, si Dios nos permite, donde va a haber un poco más de dinero, donde va a haber un poquito más de fluidez económica. Lo que hagas con ese dinero va a reflejar. Yo sé que muchos de nosotros decimos: ay, yo estoy esperando el aguinaldo para poder pagar esto, para poder comprarme aquello, o no sé. Pero piensa por un minuto. Ora a Dios y pídele a Dios dirección para que te dé la oportunidad de poder bendecir a otra persona, de poder bendecir a otra gente, de poder sembrar, de poder ayudar a otros. Por ejemplo, estábamos hablando mi esposa y yo hace unos días acerca de la casa hogar, de los niños que no tienen
padres, los niños que son huérfanos. ¿Acaso no podríamos ayudar a uno de ellos o a algunos de ellos? ¿Acaso no podríamos o qué podemos hacer? O tal vez tú conoces una familia que dices, híjole, yo sé que esa familia está pasando por una situación bien difícil. Pero por el otro lado también decimos, bueno, si vamos a ayudar a alguien de la familia cristiana. Entonces, sería un buen ejercicio que oráramos, que pidiéramos dirección a Dios y que dijéramos, Señor, queremos con tu dirección ayudar a tal persona. De repente es como, a veces pensamos, híjole, el que necesita soy yo y me está pidiendo que le dé a otro. Eso es confiar en Dios. Eso es decir, Señor, no estoy viendo por mí. ¿Quieres que yo se lo doy? Deja que Dios, y no quiero decirlo en mal sentido, deja que Dios nos sorprenda, porque a mí me ha pasado muchas veces. No sé si a ti, seguramente a ti también. Lo das y por aquí lo estás dando, ya Dios te lo está regresando. Ora a Dios, busca dirección. Pero que no sea como dijimos, nada más en el aguinaldo, nada más en diciembre. No, que sea algo constante, que sea algo que podamos entender, comprender, que las riquezas que Dios nos da son para bendecir a otros también. A nosotros sí, también, pero a otros, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, llevemos eso en mente. Oremos. Demos gracias a Dios. Dios Padre, quiero darte gracias porque tú nos enseñas a través de tu palabra tantas riquezas. Hoy hemos aprendido, Señor, de la riqueza que Cristo nos enseña, nos muestra, nos ha dado a través de lo que Él ha hecho en esa vida que Él llevó, que tuvo aquí en la tierra, del ejemplo que Él nos puso. Perdónanos si en nuestro corazón hemos perseguido, anhelado tener riquezas económicas. Perdónanos si hemos incluso hasta malgastado el dinero que nos has dado, derrochándolo en cosas sin sentido. Ayúdanos a vivir, Señor, pensando siempre en qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú estás pidiendo de nosotros para nuestro crecimiento, para nuestra bendición. Ayúdanos a cambiar nuestra mentalidad, Señor, de solamente pedir y pedir y pedir y querer recibir. Enséñanos a vivir de tal forma que podamos ser personas que pensemos en otros y no solamente en nosotros. Ayúdanos a ser sensibles y a ser personas generosas, agradecidas. Tú eres muy bueno, has sido siempre muy bueno y siempre serás muy bueno. Nunca nos has dejado, nunca hemos tenido que pasar hambre, desnudez, nunca hemos tenido que pasar situaciones extremas, Señor. Siempre tú provees para nosotros, siempre hemos tenido, siempre nos has dado, siempre nos has apoyado. Cuando la situación ha estado difícil, cuando hemos pensado, cuando ha cruzado por nuestra mente situaciones desesperadas, de estar en el extremo de alguna vivencia, tú siempre nos has sacado adelante. Reiteradas veces has puesto en nuestro camino a familiares, a padres, amigos, incluso a extraños, nos han dado, nos han bendecido. Queremos pedirte que nos ayudes a que podamos ser también parte de ese tipo de bendición, de provisión que tú tienes para ayudar a otros. Sabemos que el que siembra cosecha y el que siembra escasamente, ciega escasamente. Sabemos que tú amas al dador, que es alegre. Sabemos que, Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Ayúdanos a vivir libre de ese amor al dinero, de ese
apego a las cosas económicas o materiales, que seamos personas libres de esa situación. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos muchas gracias porque sabemos que tú quieres bendecirnos. En su nombre, te damos gracias, Señor. Amén, Señor.